Y arrancamos escenario con algunos puntos para rever, algunos puntos de quejas de empresarios, como es la caída en algunos alquileres de locales familiares, si se quiere, pequeños, que no se están renovando. El tema del descanso dominical, que sigue en la polémica, no hay una resolución firme que defina qué va a pasar aquí en la ciudad de Rosario. Y recordemos además, yo siempre lo he dicho, el error inicial de la legislatura santafesina, que no define por ley, sino que deja librado a municipios y comunas adherir o no. Una lavada de manos espectacular de los legisladores de Santa Fe, que después termina en este embrollo judicial que todavía no tiene una resolución. Y el otro de los temas que vamos a estar tratando tiene que ver con el sector docente y la paritaria o no paritaria que se viene. ¿Cómo le va, Andrés? ¿Qué tal, Flor? Iniciamos una nueva temporada. Una nueva temporada. De Infinito. No, ya cuántos años lo perdí. Lo perdí. Bueno. Está impecable. Bueno, ¿qué? Bueno. No me gracias, digas bueno porque quiero... Gracias, bueno, muy atento. Muy atento. Es la bueno. Porque hemos elegido para iniciar esta nueva temporada a alguien que representa uno de los temas que más hemos tocado a lo largo de todo este tiempo, que es la educación. Así es. Y hay que ver cómo se viene la discusión de la paritaria, cómo le va, Javier Almirón. Digo, todavía no hay nada definido. Sí hay algunas declaraciones de algunos funcionarios a nivel nacional que hablan de aumentos, pero de un 17%. Después hubo algunas declaraciones de gobernadores diciendo, bueno, nos vamos a juntar los gobernadores de todo el país en febrero para definir en conjunto cuánto se le va a dar de aumento a los docentes. Y se hablaba de un 17%. Lejos de lo que acá se cobró en la provincia de Santa Fe por la paritaria del año anterior, de un 31-32%. Promedio, exacto, promedio. Sí, la primera referencia que tenemos es en el presupuesto nacional, el monto en el porcentaje por el cual precisamente se incrementa el presupuesto educativo, que es un 17%. La otra señal que estamos analizando con preocupación son los gestos o los dichos de funcionarios de la provincia de Córdoba, que estaba planteando un escenario del 18% de aumento, y por supuesto la señal más contundente es el acuerdo paritario que lograron algunos gremios estatales en la provincia de Buenos Aires por 18 meses por el 18%, lo cual es una señal muy preocupante en función de que todos sabemos que el año 2016 cerró con una importante pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, particularmente los trabajadores docentes. Podemos mensurar ese porcentaje en un 17% de pérdida del poder adquisitivo. ¿Y con qué inflación? Con una inflación del 46%. El gobierno reconoce mucho menos y plantea que para este año el escenario va a ser entre un 18 y un 25 para el 2017. Sí, de todas formas, el 46% es lo que plantean algunos gremios. Algunos datos cercanos pueden ser lo de la inflación del Congreso, y el gobierno admite alrededor de un 30 y pico, digamos. Sí, el gobierno. Ahora, las consultoras de los funcionarios del gobierno están más cerca del 46%. Sí. Que están planteando los centros de estudios vinculados con las centrales sindicales o con las universidades, que la del propio gobierno. Supongamos que la proyección de inflación del gobierno nacional para 2017 es correcta, 25% de inflación en todo 2017, supongamos que es correcta. Si el aumento es del 17, igual se sigue perdiendo poder adquisitivo. Se sigue perdiendo, y sobre eso actúa el acumulado en negativo del año 2016, por lo tanto vamos a tener por primera vez en muchísimos años una situación mucho más compleja que el año anterior, digamos, ¿no? Que el año 2016. La verdad que nosotros todavía no hemos concretado ninguna cifra para salir a reclamar en paritaria, porque estamos esperando a ver cómo evoluciona. Primero, dos escenarios: el escenario inflacionario, de ver cuánto acumula para el mes que viene, y segundo, que se desarrollen las paritarias en función de esta decisión política que ha tomado el gobierno de Macri y la gestión de Bullrich en educación, de ir contra la propia ley de educación, contra la ley de financiamiento, que plantean paritaria nacional una vez al año al menos, desarticulando así una conquista importantísima. ¿Pero no va a haber paritaria nacional? ¿Ya está definido eso? Bueno, nosotros estamos reclamando paritaria y estamos requiriendo urgentemente que se cumpla con la ley de financiamiento educativo. Este gobierno, que asumió con promesas de respeto de las instituciones y los mandatos republicanos, va contra la ley. Ya fue contra la ley de educación desde que asumió, y ahora va contra la ley de financiamiento educativo al incumplir con la paritaria nacional, si es que se aplica lo que están diciendo Bullrich,
de que se va a conformar una mesa con los gobernadores para discutir, en el mejor de los casos, un salario regional, porque entienden que con la cláusula que está establecida en la paritaria del año pasado, que plantea que el salario docente siempre va a ser un 20% como mínimo, un 20% mayor que el salario mínimo móvil, creen que con eso está resuelto el piso salarial nacional para el sector docente, y nosotros entendemos que no es así, que ese piso salarial docente se debe discutir en la paritaria nacional. Sí, quería agregar tan solo un dato. En el presupuesto aprobado a fines del año recientemente finalizado, prevé un 17% de inflación, lo cual obviamente todo el mundo dice que no va a ser así, pero bueno, es lo que los números están. Es más, para completar, todo el mundo dice que si es del 17%, el costo social va a ser impresionante, porque mostraría un hiperachique, ¿no? Sí, es que algo que puede ser hiper, pero bueno. Y el otro tema es el tema si es importante o no una referencia nacional de paritaria. Digo, años anteriores había una referencia de lo que se discutía en la mesa nacional. Y a partir de eso se cerraba en Santa Fe. Un aumento que generalmente ha sido mayor. Históricamente Santa Fe daba un porcentaje mayor de aumento del sector docente. Se puede estar conforme o no, pero siempre dio más. Sí, ¿no? Efectivamente es así. ¿Sirve esta referencia de la paritaria nacional a la hora de sentarse a negociar con los gobernadores el salario docente? Sí, por supuesto, porque aparte de ese piso generalmente estaba conformado también con un aumento importante del incentivo docente, que es diferenciado, que al menos tiene dos montos importantes. Digamos, hay provincias que cobran un fondo compensador del incentivo docente que ayudaba a llegar a ese piso salarial nacional, que por otra parte, bueno, fue un reclamo histórico de los trabajadores desde el 88, digo, desde la Marcha Blanca, y que se pudo lograr en el 2007-2008 en la primera paritaria, en la primera mesa de discusión con el gobierno nacional, estaba Néstor Kirchner en ese momento en el gobierno, que establece la paritaria nacional docente que empieza a funcionar el año siguiente. Entonces nosotros entendemos que ese piso salarial nacional es, más allá de que después uno puede discutir acerca de si era todo lo que era necesario, si tenía la urgencia para poder recomponer una situación salarial siempre lo que se da de muy aumento, retrasada. No alcanza, digamos, siempre el reclamo en general de los gremios no alcanza. Uno lo que ve ahora en perspectiva es que lo que se está discutiendo o hablando de posibles aumentos 2017 para docentes distan mucho de lo que se venía negociando hasta acá. La otra pregunta es... Sí, perdona un segundo, pero además con el agravante de lo que significa el peso simbólico de desarticular la paritaria nacional y dejar cada provincia librada a su suerte. Entre otras cosas, en Santa Fe lo que estamos viendo es que por primera vez en muchísimos años el presupuesto educativo es menor al del año anterior. No está prevista la creación de cargos, o por lo menos de los cargos necesarios para cubrir las falencias que hoy tiene el sistema educativo público provincial en cuanto a la necesidad de crear nuevos cargos, ¿no? Así que bueno, eso tiene que ver también con la desaparición de la paritaria nacional y con este ataque flagrante al sistema educativo público, ¿no? ¿Pero este es nuevo el ataque flagrante, según tus propias palabras, al sistema educativo público? Sí, acá hay un ajuste... ¿Es nuevo? Sí. Para mí arrancó en el 90 y no paró nunca. Bueno, pero durante algunos años, durante varios años, hubo una política de plantear a la educación como un derecho social y en función de eso se fueron generando políticas educativas activas, de inclusión, de promoción, creación de escuelas que se habían dejado de crear. Hubo un fortalecimiento del Ministerio de Educación. Recordemos que durante los 90 se planteó que el Ministerio de Educación era el único ministerio que no tenía escuelas, digamos, es como si un Ministerio de Salud no tuviera hospitales a cargo. Sí, porque fueron traspasadas las escuelas a las provincias. Y a partir de ahí se constituyó todo un fundamento para ir desfinanciando el sistema de educación y además alejando al Ministerio de Educación de las prácticas, de las políticas en lo concreto en cada territorio provincial. Pero Javier, ¿vos estás diciendo que durante el kirchnerismo mejoró la educación argentina? Mire, se sancionó la Ley de Educación Técnica Profesional, que ahora, que entre otras cosas, digamos, permitió que hubiera títulos técnicos, que en Argentina volvieran los títulos técnicos. Antes de la Ley de Educación Técnico Profesional, un alumno en alguna vieja escuela técnica se recibía de polimodal en producción de bienes y servicios, un título que
no dice nada porque no era nada. Bueno, ahora volvimos a recuperar títulos técnicos, volvimos a recuperar el Instituto Nacional de Educación Técnica, que ahora Bullrich reemplazó por la Agencia Nacional de Búsqueda de Talentos. Podemos, si queremos avanzar en distintas modalidades, bueno, se fortaleció y se hizo obligatorio la escuela secundaria. Hubo una ley de financiamiento que estableció, entre otras cosas, paritaria, piso nacional, salarial nacional, incentivo. Hubo una propuesta de formación docente en ejercicio y gratuita para los docentes, que era lo que veníamos reclamando desde las organizaciones sindicales. Bueno, en muchos rubros hubo políticas públicas de un claro avance, más allá que después uno discutía la letra fina o no tan fina. Nosotros pretendíamos que algunos cambios se debían de desarrollar con un mayor grado de avance y en otros tiempos, pero discutíamos en ese sentido de avance, ¿no? Hubo leyes que para nosotros son nodales, garantizando derechos, la ley de educación sexual integral, la atención a la discapacidad en las escuelas. Bueno, sobre distintos puntos hubo materia legislativa que promovían derechos. Ahora se están recortando derechos, tanto del sector de los alumnos, de la sociedad en general, como de los trabajadores. Javier, te pregunto esto porque cuando iniciamos el programa decíamos que a lo largo de todo este ciclo, de todas estas temporadas de Infinito Particular, el tema educativo estuvo presente. Ustedes son testigos de esto. Eso, más allá que haya división en Santa Fe y Rosario, nosotros en realidad nos importa un pepino, no nos importa que se sienten ustedes los representantes y digan qué le pasa a sus representados. Así de simple, sin mucha vuelta y con la libertad absoluta. Y a lo largo de todos estos años, ustedes mostraron preocupación por una educación que iba perdiendo calidad. No sé si es la sensación, pero cualquiera puede decir, en educación, desde que empezó la democracia al presente, estamos peor. A lo mejor vos mencionás, Sí, mira, sí. Andrés, está totalmente equivocado, eso no es así. Habría que analizar. Hubo momentos y momentos, está bárbaro, hubo momentos y momentos. Yo no tengo la menor duda que hubo momentos y momentos. Pero que la media es preocupante, no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que destruir un sistema educativo, destruir en general es mucho más mucho más fácil que construir, no, está ¿no? claro. Entonces nosotros Está claro. estamos modificando ahora un sistema educativo que fue pensado hace 10 años, del cual no se puede hacer un análisis completo y una evaluación para saber si fue positivo o negativo, porque en realidad los alumnos que ingresaron a este nuevo modelo educativo en el 2006 todavía no han terminado su recorrido educativo. Pero las estadísticas Entonces, indican que sí. de cada 10 chicos que ingresan a la primaria, tan solo 5 van a terminar la secundaria. Bueno, sí, está bien. Había que ver A lo mejor no cuántos es así. terminaban antes. Están en decadencia, ya estamos por... No, pero por seguro los que 5. hay cuestiones que el sistema educativo público por sí solo Además, no va a tomando tu no mismo va a análisis, resolver, ¿eh? en un año es imposible que baje la estadística. No, pero el año aparte pasado o ahora. tenemos que ver Porque con qué lo condiciones. que pase ahora lo vamos a ver dentro de 10. Por supuesto. Así como ahora estamos viendo lo que pasó en los 90, los coletazos de los 90, vamos a ver cómo repercute esto.